una perturbación persistente en la alimentación o el comportamiento relativo a la misma, y esto resulta en un inadecuado consumo o absorción de comida y de nutrimentos que impactan perjudicialmente la salud física y psicológica. En psicología, en psiquiatría es como uno de los ítems muy importantes que se define como trastorno si causa o no causa disfunción. En la mayoría de los trastornos, sí, en todos los trastornos tiene que haber disfunción para que el trastorno se defina como trastorno. Pues de acuerdo a la clasificación de DSM-5, puede haber pica, rumiación, desorden de consumo evitativo o restrictivo, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa o nervosa, trastorno por atracón, otros trastornos específicos de la conducta alimentaria y trastornos inespecíficos de la conducta alimentaria. Esto es cuando no cumple, digamos, con todos los criterios de alguno de los trastornos, entonces pero se parece, entonces entra en alguna de estas clasificaciones. Entonces es importante hacer como algunas preguntas de tamizaje. Algunas de ellas son si estás satisfecho o no con el patrón de alimentación, si comes en secreto. Muchas personas comen en secreto o llegan a vomitar en secreto. Tenía una paciente que les dijo después de mucho tiempo a su familia que ella ocultaba los vómitos en bolsitas y las escondía en el baño, pues en la caja del baño, ahí los tenía como escondidos. Entonces pueden llegar a ocultar tanto comida como los vómitos. El sentir que su peso afecta la forma en la que te sientes acerca de ti mismo, que algún miembro de tu familia tiene algún trastorno de la alimentación y si tiene o has tenido algún trastorno de la alimentación alguna vez. Otras preguntas de tamizaje con SCOFF, que es la mnemotecnia, pues SCOFF, Sick, Control, One Stone, Fat y Food, para recordar si te sientes a veces enfermo porque estás muy lleno, si te preocupa no tener control de lo mucho que comes, si has perdido más de una piedra, digamos, definido como más de 14 libras o 7.7 kilos, es una medida de peso, pues por eso se dice one stone, pero son 7.7 kilos en un periodo de 3 meses. Si estás arriba de tu peso cuando otros dicen que estás delgado, y si sientes que la comida domina tu vida. Que es como por ejemplo puede pasar en el trastorno por atracón. Entonces, pues, los más prevalentes son anorexia nerviosa, bulimia y trastorno por atracón, que vamos a ver un poquito más a fondo. Entonces, la anorexia, el inicio habitual es de 14 a 18 años, pero generalmente puede pasar entre los 18 y los 30 años y suele ir mejorando con la edad. O sea, si alguien inicia con anorexia a los 14 años, el pico probablemente sí va a estar entre los 14 y los 18. Tiende a ir mejorando un poco conforme van pasando los años y pueden ir mejorando en el trastorno. Entonces, está prevalente en el 0.5 a 1% de los adolescentes, del 10 al 20 a 1 en mujeres, o sea, de 10 a 20 más mujeres que hombres. Es más habitual en países desarrollados y en las profesiones que exigen delgadez, como algunas bailarinas o actrices o personas que por la profesión tienen que estar delgadas o tener como determinado peso. También influye mucho la etiología y los factores biológicos. Hay factores biológicos, sociales y psicológicos. Tiene una tasa de concordancia de más en gemelos homocigóticos, entonces sí tiene un patrón genético bastante importante. Está reducido las concentraciones de 3-mentoxi-4-hidroxifenilglicol en orina y en líquido cefalorraquídeo, y la noradrenalina entonces está disminuida, está reducido el recambio y la actividad de la noradrenalina. Los opioides endógenos contribuyen a la negación del hambre, entonces suelen estar aumentados. El colesterol está aumentado y hay una falta de supresión con dexametasona. Esta prueba se hacía a veces en depresión resistente a tratamiento. Ahora no se llega a usar tanto, pero también en depresión hay una falta de supresión con dexametasona. La prueba al administrar dexametasona no se suprime el cortisol. Hay una disfunción de hormonas tiroideas, de serotonina, dopamina y noradrenalina, y hay una disminución de niveles de lutropina, de folitropina y de hormona liberadora de gonadotropina. Entonces sí tiene pues una repercusión hormonal importante. Los criterios diagnósticos son una restricción en el consumo energético, ingiriendo menos calorías de los requerimientos diarios,
llevando al individuo a una pérdida notable de peso corporal en el contexto de la edad, del sexo y del desarrollo en salud física. Es un miedo intenso a ganar peso, a convertirse en gordo, o un comportamiento persistente encaminado a no ganar de peso, a pesar de una evidente y significante pérdida del mismo. Cuando tienen 14 a 18 también puede haber una alteración de la estatura, o sea, que no estén ganando nada de altura, y permanezcan con el mismo peso o que incluso esté disminuyendo. Puede haber perturbaciones en la autopercepción del peso, imagen corporal y una dificultad sostenida para entender la severidad de la situación. Y ya se especifica si es de tipo restrictivo o si es de tipo restrictivo es que no comen, y puede ser también de tipo con atracones purgas, que comen mucho y luego hacen como la conducta purgativa, que puede ser vómito, puede ser que usen laxantes, y debe ser en los últimos 3 meses, o sea, si se tiene que cumplir el criterio también de que esto se haya cumplido por 3 meses, si no también entra como en otros trastornos de la conducta alimentaria. Y pues suele tener mejor pronóstico que la definida como anorexia. Entonces, las variantes clínicas son 2, el tipo restrictivo, que es hasta el 50%. Este es caracterizado por una disminución de la ingesta de menos de 300 a 500 gramos cada día, y puede haber ejercicio excesivo, y debe ser durante al menos 3 meses y no debe tener nada de actitudes purgativas. Y tipo atracón purga ha recurrido a prácticas purgativas como diuréticos, enemas, laxantes o autoinducción del vómito también durante 3 meses. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora. No, doctora. No, doctora. Se clasifica esta por gravedad de acuerdo al IMC, entonces sí es muy importante. Es pues a veces difícil, sí, a veces se llega a no pesar a las pacientes siempre, porque ellas también están monitorizando continuamente el peso, en ocasiones no tienen báscula, y al ver la báscula tuya, digamos, se ponen otra vez ansiosas y empiezan a tener más control en el peso. Pero pues a partir de moderado y grave sí hay que pues hacerlo siempre, porque es muy importante vigilar si hay incremento o no incremento de peso, y probablemente ya estaría en criterios de que tendría que estar manejándose de manera hospitalaria. Pero entonces leve es un IMC mayor de 17, pero menor de 19, moderado IMC de 16 a 16.99, grave de 15 a 15.99, y un extremo ya menor de 15 de IMC ya se considera extremo. Entonces sí son pues importantes para definir la severidad. El cuadro clínico, hay astenia, dinamias sostenidas y extremas, puede haber amenorrea. La amenorrea era considerada como dentro de los criterios diagnósticos en DSM-4. En el DSM-4-TR, para DSM-5 ya se retiró y no es necesario que tengan amenorrea, pero es frecuente que esté. Entonces, hay pobre rendimiento escolar y laboral, edema en zonas declives, puede haber atrofia muscular, pérdida de grasa corporal, y puede haber calambres, y hay datos de gravedad que son la hipotermia, menos de 35 grados de temperatura, puede haber hipotensión, lanugo y alcalosis hipopotasémica. Y esta es una radiografía de una mujer con anorexia, entonces se ve la silueta cardíaca muy pequeña. También se ve que la grasa subcutánea está disminuida. Por ejemplo, no se ve casi la glándula mamaria, y tiene 28 años, o sea, no es un adolescente, ya la glándula mamaria debería estar desarrollada. En los estudios de laboratorio y gabinete puede haber leucocitopenia con linfocitosis relativa, puede haber leucemias bajas en ayunas, y puede haber hipercolesterolemia compensatoria. Puede haber desequilibrio hidroelectrolítico, azoemia prerrenal, insuficiencia renal aguda y crónica, disminución de las hormonas tiroideas, la alcalosis hipopotasémica, criterios de gravedad cardíacos como la bradicardia, aplanamiento e inversión de la onda T, depresión del segmento ST y prolongación del intervalo QT. Hay una disminución de densidad ósea que puede ocasionar fracturas. Esta también es una mujer con anorexia con fractura por aplastamiento de las vértebras. Y disminución de diámetro cardíaco, adelgazamiento de la pared del ventrículo izquierdo. Entonces sí, pues sí tiene una repercusión sistémica importante, ya cuando es entre moderado y grave.
En neuroimagen también hay aumento del tamaño de los espacios de líquido cefalorraquídeo, que puede ser reversible. El metabolismo del núcleo caudado está elevado y la glándula pituitaria, el volumen tiende a estar disminuido. Entonces aquí se ve los espacios de líquido cefalorraquídeo aumentados. Está aumentado, no debería tener tantas cisuras ni tanto líquido cefalorraquídeo. Se ve hasta incluso un poco abombado los ventrículos del líquido cefalorraquídeo que tiene. La evolución y pronóstico suele tener una recuperación espontánea sin tratamiento. Incluso una mamá de una paciente me decía, pues mejoró cuando le dejé de hacer caso. O sea, ya me fastidié y me dejé de hacer caso y la paciente tuvo una mejoría parcial de la sintomatología. Otra vez está en consulta con un peso, con un IMC de 18, pero ya está, pero sigue con algunas alteraciones de la autopercepción. Entonces, y se tienden a recuperar tras el tratamiento, más las de tipo restrictivo que las de tipo purgativo. Tienen una evolución fluctuante y a veces tienen una evolución gradualmente degenerativa, pero es las que menos. Sin embargo, sí tiene una mortalidad importante del 5 al 18% y el 50% presenta también la comorbilidad con bulimia en el primer año. Y tienen peor pronóstico entonces la fluctuación de peso y cuando hay conductas purgativas. Entonces el tipo restrictivo suele tener mejor pronóstico que el purgativo. El tratamiento sí suele ser se puede ya dejar como ingreso hospitalario si tienen menos del 20% del peso recomendado para la talla o del 30% del peso recomendado para la talla, se determina un ingreso prolongado que sería más de 2 meses, en lo que se hace la realimentación, etcétera. La rutina, pues, es el registro de peso, registro de líquidos y orina. Muchas pacientes incluso toman 2 litros de agua o más antes de ir a la báscula, por esto pues, para aumentar un poquito de peso y engañar un poco a la báscula. Entonces hay que registrar los líquidos y orina. El vómito, vigilar la hipopotasemia. Y si para la realimentación se inicia muy poquito, porque podría haber sobre todo repercusiones renales y hepáticas si se inicia la realimentación demasiado rápido. Entonces se inicia con 500 calorías, que es la cantidad necesaria para mantener el peso, más bien 500 calorías más que la cantidad necesaria para mantener el peso actual, para prevenir dilatación gástrica y las alteraciones hepáticas o renales. Y se debe de hacer siempre una supervisión ambulatoria al egreso. Y de 5 a 6 años de diagnóstico, se suele mejorar la recuperación y el 30% si no mejora y se evoluciona como crónicamente hasta a la vida adulta. En tratamiento es la terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia dinámica y la psicoterapia familiar, que sí influye mucho esto de las madres o que están dando demasiada lata con la alimentación o que hacen alguna crítica hacia la alimentación, entonces se vuelve así como un estira y afloja casi siempre suele ser la adolescente y la madre. Entonces es importante, a veces si hay ese tipo de dinámica, indicar psicoterapia familiar. Y el tratamiento farmacológico se puede dar ciproheptadina, sobre todo para el tipo restrictivo. Lo que casi siempre se usa es la fluoxetina o algún otro antidepresivo como la sertralina. El uso cuidadoso de tricíclicos. ¿Ya vieron depresión? No. Ya. Ya, doctora. Entonces, por ejemplo, fluoxetina, ¿cuántos miligramos darían? ¿Con cuántos miligramos sería la dosis de inicio? Una media tableta de 20 miligramos. Ajá. Sí, se puede iniciar con media tableta de 20 miligramos durante una semana y luego ya aumentar a 1. Y se puede llegar a usar de 20 hasta 60 miligramos de fluoxetina, que casi siempre entre 20 y 40 miligramos es una buena dosis. Y es uso cuidadoso de tricíclicos, sobre todo porque los tricíclicos, ¿qué riesgo tienen? De depresión, ¿no? No, los tricíclicos son, bueno, depresión respiratoria podrían llegar a ser como, o demasiada somnolencia. ¿O qué tipo de depresión?
Sí, como son sedantes excesivos y tienen mucho riesgo de toxicidad cardíaca. Entonces, para pacientes con ideas suicidas o, por ejemplo, pacientes con anorexia que tienen de por sí un peso bajo, una intoxicación sí les haría mucho daño. Y antipsicóticos como pimosida, clorpromacina y olanzapina. La olanzapina es del grupo, digamos, de los antipsicóticos atípicos. Y entonces, esquizofrenia no han visto, ¿verdad? No. Los antipsicóticos se dividen en típicos o de primera generación y atípicos o de segunda generación. Y los típicos o de primera generación son como la pimosina y clorpromacina, y estos tienden a hacer efectos adversos como de rigidez o de temblor. Los atípicos, que son los nuevos, los que ya se usan casi siempre ahora, tienen mejor apego, pero tienen efectos malos, digamos que aquí son buenos, como el incremento de apetito e incremento de peso, entonces como la olanzapina, risperidona, quetiapina. Entonces con esos hay que tener cuidado en cuanto al incremento de peso, o de glucosa o de colesterol y no otros trastornos, pero aquí la olanzapina es como muy buen medicamento para la anorexia, porque también ayuda a esto de la alteración corporal. Entonces, el síndrome de realimentación, que es lo que ocurriría si hay una realimentación demasiado pronta, es daño cardiovascular, edema periférico, hipotensión, cardiomiopatía, respiratorias, edema pulmonar, infusiones pleurales, distrés respiratorio, a nivel gastrointestinal, diarrea, náusea, vómito, puede hacer esteatosis hepática, puede hacer falla, mialgia, debilidad, rabdomiolisis, y entonces esto ya nos lleva a la falla renal aguda grave y a la cirrosis metabólica, y a nivel neurológico puede haber convulsiones, edema cerebral, síndrome de Korsakoff o coma. Entonces sí es importante tener mucho cuidado con la realimentación. ¿Dudas de anorexia? Doctora, ¿cómo es la terapia? Dijo, se me fue el nombre. La terapia conductual, porque he visto que, bueno, en películas, que a las pacientes como que cuando una vez que las hospitalizan, pues se les obliga como a comer, ¿no? O sea, que no pueden retirarse de la mesa hasta que ya terminen su plato, pero esto no genera como una aversión a la comida que pues de por sí ya tienen. O sea, ¿cuáles son otras estrategias para que ya no sientan esa aversión a la comida? Pues como mucha psicoeducación, como ir realimentando poco a poco, y mucho manejo por parte también de nutrición. Y la terapia cognitivo-conductual, pues es esto muy conductual de que no se levanten de la mesa, pero la terapia cognitivo-conductual incluye como a que aprendan a reconocer las emociones que están sintiendo y ver cómo eso les hace comer mucho o no comer, ver en qué momentos se están sintiendo peor para aprender a reconocer la emoción y aprender a hacer otro tipo de conductas más adaptativas. Es sobre todo mucho manejo integral con nutrición y a nivel familiar y a nivel de psicoterapia, para ir como reestructurando estas ideas que tienen sobre su autopercepción, porque finalmente sí es una alteración de la autopercepción, que hasta llega a estar un poco, digamos, en lo psicótico, porque finalmente es una alteración de la realidad, por eso el manejo a veces funciona bien con antipsicóticos. Ok, muchas gracias, doctora. Sí, Doctora, yo tenía otra duda. En anorexia restrictiva mencionó que, o sea, que la evolución es mejor, pero mencionaba que es una evolución fluctuante, me parece. ¿A qué se refiere con evolución fluctuante? Que tienen como alta, o sea, como de repente se quita y de repente vuelve a empezar muy fuerte y así. O sea, de repente dejan de comer todo y de repente comen poquito y de repente otra vez tienen peso normal, pero puede estar muy fluctuante a lo largo del padecimiento, digamos. Gracias. Entonces, con bulimia, este es del 2 al 4% en mujeres jóvenes y tiene una prevalencia mucho menor. También es más frecuente en mujeres y va de 14 a 40 años. El 20% ocurre en mujeres universitarias y ocurre más en origen hispano y en raza negra. En los criterios diagnósticos son episodios recurrentes de atracones,
que es la ingestión en un periodo determinado de 2 horas en una cantidad claramente superior al consumo habitual. Y es una sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio. Entonces, sí es un control, pues un descontrol de la alimentación, que ellas mismas describen como que les está ganando incluso la comida, que no pueden dejar de comer. Es un comportamiento compensatorio inapropiado encaminado a evitar ganar peso, como autoinducción del vómito, mal uso de laxantes o diuréticos u otros medicamentos y ejercicio excesivo. Y el atracón y las conductas compensatorias deberán presentarse al menos durante una vez a la semana, durante al menos 3 meses también. Y es una autoevaluación excesiva del peso y de la apariencia física y una alteración que no ocurre exclusivamente durante los episodios de anorexia nervosa. Para que no se confunda con la anorexia nervosa, aquí no, el peso debe estar normal, o sea, el IMC o está normal o incluso llega a estar elevado. Entonces, la serotonina y noradrenalina están disminuidas, las endorfinas suelen estar elevadas, hay una percepción exagerada de las señales de hambre relacionadas con el gusto dulce, sobre todo mediadas por el área anterior derecha de la ínsula cerebral. Está involucrado entonces el sistema límbico, se asocia más cuando hay depresión familiar, hay un poquito más de riesgo a tener bulimia, y aquí los padres se describen como negligentes y dados al rechazo, al contrario de la anorexia, que suelen ser como padres. En esquizofrenia se llama como con elevada expresividad, o sea, como los padres esquizofrenizantes, digamos, o sea, que están como demasiado al pendiente, demasiado autoritarios, con demasiado control. Aquí es lo contrario, los padres en general pueden ser negligentes y dados al rechazo. La clasificación de la gravedad, aquí se clasifica la gravedad al contrario del IMC, se describe por los elevados episodios compensatorios de ingesta, episodios compulsivos de ingesta, de 1 a 3 en la leve por semana, de 4 a 7 episodios compulsivos de ingesta por semana, severo de 8 a 13 y ya al extremo más de 14. Entonces, lo que veíamos era, por ejemplo, un caso moderado de 4 a 7. Variantes clínicas, pues tipo purgativo. ¿Cuáles eran las variantes clínicas de anorexia? Restrictiva y purgativa. Ajá. Aquí las variantes clínicas son purgativa y no purgativa, muy enfocado al vómito. Entonces, bueno, si hay vómito, conductas laxantes o diuréticas, entonces purgativa, y no purgativa el ayuno o ejercicio intenso. Esto como la vigorexia. En los estudios de laboratorio, la función tiroidea aquí está conservada. En la anorexia estaban aumentadas o disminuidas las hormonas tiroideas. disminuidas. Disminuidas. Hay una falta de supresión de la prueba de supresión de dexametasona, igual que en la anorexia. Puede haber hipomagnesemia, hiperamilasemia, hipertrofia parótida por lo del vómito. Aquí se ve el aumento de las parótidas. Están hipertrofiadas. La evolución y pronóstico es una tasa elevada de recuperación parcial y completa. Es más fácil, digamos, de tratar que la anorexia. 40% se recuperaron al final del seguimiento a 10 años y la mortalidad pues es mucho menor, hasta de 2% por década. El tratamiento suele ser aquí ambulatorio, finalmente no está no suele estar tan en riesgo la vida porque el peso está en rango elevado, en rango normal o rango elevado a veces, y psicoterapia suele estar en comorbilidad con el trastorno depresivo de abuso de sustancias, o si hay desequilibrio electrolítico y metabólico por sí vómito excesivo o conductas laxantes compulsivas, entonces sí se indica hospitalización. Tratamiento igual a psicoterapia cognitivo-conductual, o puede haber psicoterapia dinámica, que también tiene un corte medio familiar. Y farmacológico también con la fluoxetina. Aquí se pueden llegar a considerar los tricíclicos, otros antidepresivos como la trazodona. ¿Dudas de bulimia?
Yo sí, doctora. Mencionó que podría ser más frecuente en personas de raza negra e hispanos. ¿Esto a qué se debe? ¿Hay algo en la genética o solamente por como estereotipos o socioculturales? Suele tener componente genético, parecido a la genética de diabetes, por ejemplo, que suele, pues sí, como incrementar de peso y entonces empiezan a tener conductas de este tipo purgativas. Ah, ok, gracias. Sí, no. Entonces, el trastorno por atracón. El 25% de los pacientes que solicitan atención médica por obesidad tienen un trastorno por atracón y del 50 al 70% de los que presentan IMC más de 40 y también es un poco más prevalente en mujeres que en hombres, no tan prevalente como los otros dos que acabamos de ver, pero sí. Entonces, sí, por ejemplo, para cirugía bariátrica casi siempre envían a valoración, bueno, es, digamos, parte del protocolo que se debe hacer para cirugía bariátrica, una valoración por parte de psiquiatría para sí descartar un trastorno por atracón que pueda causar problemas en la recuperación de los pacientes, si se hace bypass o algo así, entonces se debe de descartar este trastorno. Los criterios diagnósticos son episodios recurrentes de atracones por una ingestión de una cantidad superior y también una sensación de falta de control. O sea, el primer criterio diagnóstico que veíamos en bulimia es el criterio diagnóstico principal de acá y puede estar asociado a 3 o más de los siguientes. Comen más rápido de lo normal, comen hasta sentirse incómodamente satisfechos, consumen grandes cantidades de comida sin sentir hambre, buscan comer en solitario al sentirse avergonzados de la forma y cantidad en que se alimentan, y tienen una sensación de molestia, tristeza o depresión posterior al acto. Esto también es muy característico, siempre hay como una sensación de culpa después de haber comido mucho. Tiene una marcada ansiedad con respecto al atracón. El atracón ocurre al menos una vez a la semana durante 3 meses. Y el atracón no está asociado a otro trastorno de la conducta alimentaria. La gravedad también aquí es por atracones por semana, es pues igual que en bulimia, nada más que aquí nada más son los atracones de 1 a 3 por semana, de moderado 4 a 7 y el grave de 8 a 13, el extremo de 14 o más. Lo corrijo una vez. Ajá. Y la evolución y pronóstico, la mayoría de los pacientes sí tiene una obesidad mórbida, bueno, un 3% de los pacientes otra vez. Bueno, vieron la señal de que en 3 minutos se acaba, no sé cuántos. Si se acaba, pues volvemos a entrar al mismo link. Ya casi vamos a acabar, pues todavía. Quedan 10 minutos, creo. En 5 años, menos de 1/5 de los pacientes presenta síntomas de trastorno de atracón clínicamente significativo. Entonces, sí, suele mejorar. El tratamiento psicoterapia cognitivo-conductal, puede haber también terapia interpersonal. Aquí ayudan también mucho los grupos de autoayuda, porque finalmente es una pues conducta que puede llegar incluso a ser medio adictiva a la comida. Entonces, los grupos de autoayuda con este perfil pueden funcionar. Tratamiento farmacológico con inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, como fluoxamina, citalopram o sertralina. El topiramato, que es un antiepiléptico, puede funcionar también como inhibidor un poco del apetito y se puede llegar a usar sibutramina también en episodios graves. Ya un poquito de los otros trastornos, que es el PICA. Es el consumo de sustancias no nutritivas, no catalogadas como alimentos de forma persistente por un periodo superior a un mes. Sí, nada más. Un mes con papel, jabón, ropa, cabello, pintura, metal, etc. La ingesta es inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo, o sea, mayores de 2 años de edad. El consumo no es una práctica cultural socialmente aceptada por la comunidad. La rumiación, se puede tratar también como trastorno de control de impulsos. También funcionan bastante bien los
inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. La rumiación es la regurgitación de comida autoprovocada, también está durante un mes, y el contenido puede ser masticado, tragado de nuevo o escupido. No es atribuible a ERGE o a calasia o a ninguna otra enfermedad y no se acompaña de otro trastorno de la conducta alimentaria. Aquí suele estar como muy acompañado de ansiedad, entonces hay que descartar ansiedad y tratarla como tal. El apoyo general es apoyo nutricional multinivel, psicoterapia cognitivo-conductual y familiar, y farmacoterapia con ansiolíticos y antidepresivos. Y ya. ¿Preguntas tengan? No. Doctora, quizás esta es una pregunta un poco tonta, pero las uñas, por ejemplo, comerse las uñas también entra como pica. Sí, o sea, sí se considera como una sustancia, o sea, comerse o morderse. Pues sí, o sea, se las muerden y se las comen. Comerse sí. Sí, Ok. es pica. Finalmente es una sustancia no nutritiva. Ok. Gracias, doctora. Sí, no. Doctora, yo también tengo una pregunta. ¿Cómo puedo diferenciar, como que no me quedó tan claro, entre bulimia y el de anorexia por atracones y purgas? Si ambos vomitan o así, o sea, ¿cómo? Principalmente por el peso. El IMC de la bulimia es normal o a veces hasta arriba de 25. A veces pueden llegar a tener sobrepeso o obesidad. Aunque vomiten, el IMC es normal o elevado. La principal diferencia es el IMC, que en anorexia está por abajo de 17 y por abajo de 17 y en bulimia no. Gracias, doctora. Bueno. ¿Alguna pregunta más? No. Entonces, pues ya quedaría el espacio para lo del caso clínico, que yo creo que con eso empezamos mañana. ¿Ya se dividieron eso? ¿A quién le tocaría el caso clínico mañana? Doctora, pero tengo una pregunta respecto a lo de los casos clínicos de estas clases. Es que nosotros nos habíamos dividido en 7 equipos, justamente. Entonces, volvemos a reacomodar todos y, digamos, ya entre esos 9 nos dividimos esos primeros casos. Sí, son 4 primeras clases. Sí, son trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del sueño, trastornos de inicio de la infancia y adolescencia y delirium y demencia. Serían 4. Sí, no nos va a dar tiempo, o sea, lo ideal sería pues hasta 2 casos clínicos, pero no daría tiempo. Sí, pues sí, entre los 9, pues quedarían pendientes 5 equipos, probablemente no, 6 equipos, porque de trastornos de la conducta de inicio en la infancia y en la adolescencia podrían ser 2 casos. Entonces expondrían 5 equipos y faltarían 2 equipos, faltarían 4 equipos, pues, de exponer. Esos a lo mejor podrían exponer, pues, no necesariamente conmigo, si al doctor Enrique le queda algo pendiente o algo así, él les ha dicho que vayan a tener que exponer algo, ¿no? No, todavía no. No, pues, sí, pues sería como parte de participación, pero no sería indispensable que todos expusieran conmigo, pues. Nada más es como para reforzar lo que vimos en clase. ¿No? Entonces les mando eso por escrito de las dinámicas. Lo de aquí ya quedó claro, ¿no? Lo de los 4 casos clínicos de las clases iniciales ya. Creo que sí, doctora. Sí. Y o si me mandan por... Sí, cómo quedaron los equipos, los 9 equipos, ya para yo poder distribuir las sustancias y lo de los trastornos sexuales y parafilias.
Sí, doctora, nos organizamos y al rato le mandamos como Mandan ese, ya queda para que yo ajuste lo demás. Y ya justo está viniendo Aranza. Para que quede organizado. Sí, bueno, ya mañana les tengo eso por escrito para la hora de la clase al menos, y ya con eso se queda. De todos modos, eso ya lo veríamos hasta la siguiente. O sea, esta semana soy yo, luego el doctor González la siguiente, y ya después yo otra vez. También de acuerdo al tiempo, sobre todo con los últimos, a lo mejor nos vamos a tardar un poquito. Si tuvieran espacio algún lunes o miércoles de la próxima semana para ir adelantando algún tema, estaría bien, porque sí, entre los casos clínicos y el role-playing nos vamos a tardar a lo mejor un poco más. A lo mejor para empezar lunes o miércoles de la próxima semana con eso. ¿El lunes podría? ¿Para adelantar? No. Creo que tendríamos que ponernos de acuerdo porque luego unos compañeros no pueden. Sí, ya me van diciendo como para ir adelantando, porque si no, a lo mejor, de acuerdo a lo que se tarden en exponer el role-playing y eso, a lo mejor nos tardamos un poquito más, ya para no extendernos a la siguiente semana, porque la siguiente semana ya empiezan con Uro o con cuál. Sí, creo que sí. Uro, ajá. Sí, para que quede pues en el mes de psiquiatría, ¿no? Porque sí, la otra semana va a ser la última mía, entonces y a la siguiente, a lo mejor lunes o miércoles el examen, o veríamos, o sábado, y ya se acaba psiquiatría. Para que no quedemos así como tan colgados de la otra semana, cuando sí son dinámicas que a lo mejor ocupan un poquito más de tiempo, ¿no? Bueno, entonces mañana vemos trastornos ¿cuál? Trastornos del estado, trastornos de inicio en la infancia y adolescencia, ¿no? Les había dicho. Sí, doctora. Uh-huh. Sí, trastornos de inicio en la infancia y adolescencia. O sea, estaríamos empezando, si todo va bien, hasta el otro martes con los del sueño. Sí, a lo mejor un lunes que podamos avanzar, al menos lo del sueño, ya para que la última semana quede para estas dos clases largas, que son pues muchas sustancias y muchas disfunciones sexuales y parafilias que se tienen que ver, ¿no? Entonces sí.